Ejercicio número 1. Utilice el teorema de Stokes para evaluar lo que es la integral de superficie rotacional producto punto de F por ds, donde el campo de fuerza x, y, z va a estar determinado por y cuadrado z en el componente y más x, z en el componente j más x cuadrado y cuadrado en el componente k. S es la parte del paraboloide que está determinado por z igual a x cuadrado más y cuadrado, que está dentro de lo que es el cilindro, ¿verdad? Un cilindro. Y el cilindro está determinado por x cuadrado más y cuadrado igual a 1, orientado hacia arriba. Ok, esos planos, el paraboloide y lo que es el cilindro, se han elaborado en GeoGebra para poder graficarlos y poder representarlos y así comprender mejor lo que es el plano y lo que es donde está prácticamente el cilindro. Ahora, al elaborarlo, nos quedó de la siguiente manera. Esto es el paraboloide, que está de color rosado, y de color verde tenemos lo que es el cilindro. Ok, lo primero que hay que hacer es determinar de que acá no están colocados lo que son los puntos, pero ya lo vamos a colocar un poquito más adelante para comprender mejor en qué puntos son los radios y a qué altura está lo que es la intersección también. Ok, el teorema de Stokes evalúa lo que es la integral de superficie rotacional producto punto de un campo de fuerza por un ds, donde este va a ser igual también a lo que es una integral de línea, donde la integral de línea pues está determinada por c, que es la curva, ¿verdad? Esa es la curva, vamos a determinarla por c, producto punto de f por dr. Ahora bien, como estábamos hablando de c, la curva en sí va a estar determinada por estos puntos. Y como es completamente toda una circunferencia, a este le vamos a llamar C. Nosotros, prácticamente a la intersección de plano con el cilindro. Ahora bien, vamos a parametrizar la curva. Como dijimos que la curva va a estar determinada hasta este punto con respecto a C, que es el cilindro, y luego este punto en Y, entonces acá decimos lo siguiente. C, que es la curva, va a ser igual a x igual a 1 coseno de teta, como 1 por ser el radio de lo que es el cilindro. Entonces, acá no vamos a colocar 1, sino que directamente que x equivale a coseno de teta. Lo mismo con y. Y equivale a 1, entonces colocamos 1 seno de teta. Para no colocar el 1, solo vamos a colocar seno de teta. ¿Cómo vamos a determinar lo que es z? Z es prácticamente la altura de nuestro cilindro con respecto al paraboloide. Entonces, la intersección de mi plano z, que va a ser z igual a x cuadrado más y cuadrado, que es el paraboloide, o sea, la intersección de este con el cilindro, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ese va a estar prácticamente determinado en nuestro c, nuestro z, que va a equivaler prácticamente a esta altura, que es z igual a 1. Si no se quiere determinar de esta forma, podemos determinarlo de otra. ¿Cómo lo podríamos determinar? Fácilmente, si ustedes podrían notar que, vamos a colocar z igual a 1 acá. Bueno, ustedes le podrían notar que x cuadrado más y cuadrado equivale a 1. Si nosotros sustituyéramos este dato acá, en este dato de aquí, eso significa que z va a ser igual a 1, ¿verdad? Así de sencillo. Ahora bien, ya que parametrizamos lo que son la curva, vamos a determinar lo que es la parte de R, ¿verdad? El radio. Ahora, el radio va a ser igual a lo que es el coseno de teta en la componente I, porque estamos hablando de X, ¿verdad? Más el seno de teta en J, estamos hablando de Y. Más K, que como K, como Z equivale a 1, solo vamos a colocar K. Ahora, vamos a hacer R punto, que es simplemente la derivada de los componentes IJK. Ahora, para esto tenemos que la derivada del coseno de teta nos queda como menos seno de teta en la componente I, más la derivada de seno de teta nos queda coseno de teta. Y la derivada de k pues es 0. Ahora, determinando esto, pasamos a la parte de
colocar o aplicamos lo que son las parametrizadas en el campo de fuerza. Okay. Y el campo de fuerza está determinado por esta fórmula de acá. Entonces arrastramos el campo de fuerza y luego vamos a colocar aquí, donde el campo de fuerza está determinado o está dado por y cuadrado z en i más xz en j más x cuadrado y cuadrado en k. Al sustituir los valores, ya tenemos la parametrizada, entonces vamos a sustituir los valores en el campo de fuerza. En el campo de fuerza nos queda que y cuadrado, y es seno de teta, entonces nos queda seno cuadrado de teta, y z equivale a 1, entonces multiplicado por 1. Lo mismo, eso es en el componente i. Lo mismo en la componente j. Está multiplicando x por z. Sería x equivale a coseno de teta y z equivale a 1. Por eso queda coseno de teta por 1 en el componente j. Ahora, por último, en el componente k, nos queda que x cuadrado y y cuadrado, x coseno que vale a coseno de teta y y seno de teta, nos queda coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta en k. Ahora vamos a simplificar esos términos para que se vea mejor. El campo de fuerza va a estar determinado entonces por seno cuadrado de teta en i más coseno cuadrado de teta en j más coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta en k. Ahora bien, después de aplicar esto en el campo de fuerza, vamos a realizar lo que es la integral de línea. Y la integral de línea pues sabemos de que es esta de acá, donde la integral de línea pues está dada por el producto punto de la fuerza por la derivada de R o de R, que en este caso nosotros le llamamos R punto. Ahora bien, simplemente vamos a multiplicar prácticamente todo este campo de fuerza por toda esta que derivamos lo que es R, ¿verdad? Entonces nos queda de la siguiente manera. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que ¿dónde lo vamos a evaluar? Como esta curva, o este es completamente es un cilindro, es una circunferencia, perdón, como completamente es una circunferencia, entonces para poder determinar o evaluar lo que es la integral, nosotros tenemos que colocar o evaluar desde 0 hasta 2pi para abarcar la circunferencia completa, el círculo completo, ¿verdad? Entonces, nos queda la integral nos queda de la siguiente manera. Evaluado de 0 a 2pi, ¿verdad? Donde todo este que es el campo de fuerza va a estar multiplicado por R punto, ¿verdad? O la derivada de R, multiplicado por d teta. Ok, entonces solo lo que hicimos fue sustituir todo esto que tenemos acá, lo pasamos por acá, y este que tenemos aquí, lo pasamos por acá. Ahora hacemos la multiplicación. Entonces, al hacer la multiplicación vamos a hacer término por término, ¿verdad? Término de i, término de j y término de k. Si ustedes se fijan, el término de k, por estar multiplicado por 0, ese no se va a colocar, porque todo número multiplicado o todo término multiplicado por 0 me va a dar 0. Entonces son los dos únicos que vamos a utilizar, van a ser i y j. ¿Ok? Vamos a multiplicarlo ahora. Nos queda de la siguiente manera. Siempre la integral de línea desde 0 a 2pi nos queda menos seno al cubo de teta, porque seno cuadrado de teta multiplicado por seno de teta, como es un signo negativo, se arrastra el negativo, y seno cuadrado por seno, nos queda seno al cubo de teta. Ahora lo mismo con este, coseno de teta por coseno de teta, me queda coseno cuadrado de teta por d teta. Entonces, como les decía, el término en k no se coloca porque todo término multiplicado por 0 da 0. Ok, esto hasta aquí tenemos ya prácticamente solo de desarrollar la integral, pero como la finalidad del ejercicio no es directamente explicar cómo se va a hacer una integral o cómo se va a evaluar la integral, sino que es solo utilizar la parte del teorema de Stokes. Entonces, solo vamos a colocar directamente el resultado. Esto fácilmente se puede realizar en una calculadora de integrales, evaluando de 0 a 2pi, o también hay funciones en internet donde se puede realizar esta integral. Entonces, el resultado de este nos queda igual a pi. Igual a pi. Entonces,
Por lo tanto, decimos de que la integral de superficie rotacional producto punto df por ds va a ser prácticamente pi. Y este sería el resultado de nuestro primer ejercicio. Ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice lo siguiente. Utilice el teorema de Stokes para evaluar lo que es la integral de superficie rotacional producto punto df por ds, donde el campo de fuerza xyz va a estar determinado por x más la tangente elevado a la menos 1 multiplicado por yz es en el componente y, más y cuadrado z en el componente j, más z en k. S es la parte del hemisferio donde está determinado por x igual a la raíz cuadrada de 9 menos y cuadrado menos z cuadrado. Dentro del cilindro y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Se está orientado en la dirección del eje X positivo. Realizando la gráfica en GeoGebra, nosotros colocando los datos del hemisferio y colocando los datos del cilindro, nos quedó de la siguiente manera. Como está orientado el cilindro con respecto a X, lo dejamos de esta forma. Ahora bien, vamos a determinar pues prácticamente lo que nos dice el teorema de Stokes. Y el teorema de Stokes nos dice de que la integral de superficie rotacional producto punto df por ds puede ser igual a al integral de línea dado a una curva, que en este caso lo vamos a llamar C, producto punto df por dr. Ahora bien, hay que determinar de que esta circunferencia de acá, donde se intersectan los planos, tanto el del hemisferio como el del cilindro, es donde va a estar determinado C, que es nuestra curva, ¿verdad? Ahora, parametricemos lo que es la curva. Para parametrizar estos datos, pues necesitamos saber los radios con respecto al cilindro. Y según los datos, el radio que nos dio o que nos decía, pues era de 2. Entonces el radio acá del cilindro es de 2, tanto en Z y en Y. Entonces coloquemos primero la curva, va a estar determinada porque Y va a ser 2 veces, porque es el radio, 2 veces coseno de teta. Asimismo Z va a ser 2 veces seno de teta, ¿verdad? Aquí estamos con Z hacia arriba, 2 veces seno de teta. Ahora, para determinar lo que es el valor de X, vamos a hacer lo siguiente. Ese término que aparece acá, y cuadrado más z cuadrado igual a 4, lo vamos a implementar en este de aquí y vamos a sustituir. Entonces arrastramos y lo integramos en esta fórmula. Eso quiere decir que x va a ser igual a la raíz de 9 menos, abrimos paréntesis, y cuadrado más z cuadrado y cerramos paréntesis. Ok, como este término prácticamente es 4, lo sustituimos en la fórmula y con en sí la ley de signos nos queda 9 menos 4. Ahora 9 menos 4 es igual a 5. Entonces x es igual a raíz de 5. Ahora, como ya parametrizamos lo que es la curva, vamos a realizar R. Entonces R está determinado por IJK. Entonces I va a ser raíz de 5, que es en X. J en Y, 2 coseno de teta en J y 2 seno de teta en K, ¿verdad? 2 seno de teta en K. Ahora, vamos a hacer R punto y esto es nada más que la derivada de los términos IJK. Y nos queda de la siguiente manera. La raíz de 5 nos da 0. 2 coseno de teta es menos 2 seno de teta. Y 2 seno de teta es igual a 2 coseno de teta. Ahora vamos a aplicarle las parametrizadas al campo de fuerza. Entonces el campo de fuerza es este que tenemos acá, ¿verdad? Es este que tenemos acá. Entonces lo arrastramos y lo colocamos aquí. El campo de fuerza va a ser igual a x más la tangente a la menos 1 yz es en el componente y más y cuadrado de z en el componente j más z en el componente k. Sustituyendo valores nos queda de la siguiente manera. X es raíz de 5, tangente de la menos 1, y es igual a menos 2 seno, 2 coseno de teta, y z es 2 seno de teta, entonces lo colocamos acá. Eso es el componente y, más y cuadrado, que es 2 coseno de teta, ¿verdad? 2 coseno cuadrado de teta, y la componente en z, en k, nos queda 2 seno de teta en k, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es simplemente sustituir los valores que tenemos en x, y, z en lo que es el campo de fuerza.
Ahora vamos a simplificar los parámetros. Eso quiere decir que acá nos queda como raíz de 5, nos queda igual, más la tangente 2 por 2 sería 4, 4 coseno de teta, seno de teta, en el componente y, más 2 elevado al cuadrado, nos queda 4, y 4 multiplicado por 2 nos queda 8. Entonces, nos queda 8 coseno cuadrado por de teta por seno de teta. Eso es en el componente J. Y K solo lo bajamos. Ese no sufre ningún efecto, ¿verdad? Ese queda igual. Ahora, vamos a hacer la integral de línea, donde la integral de línea pues está determinada por la curva, ¿verdad? Que la determinamos con C. Producto punto del campo de fuerza por la derivada de R, que sería todo este dato multiplicado por todo este dato de aquí. Entonces hacemos lo siguiente. Ahora bien, pero determinamos desde dónde hasta dónde lo vamos a evaluar. Como es un círculo, entonces va a estar evaluado desde 0 a 2pi para abarcar el círculo completo. Entonces hacemos lo siguiente. De 0 a 2pi evaluamos y tenemos que la raíz de 5 más la tangente a la menos 1 de 4 coseno de teta, seno de teta. Eso es en el término i. En el término j nos queda 8 coseno de teta, coseno cuadrado de teta, seno de teta en j y 2 seno de teta en k. Eso es prácticamente este dato del campo de fuerza. Multiplicado por 0 en i, menos 2 seno de teta en j, 2 coseno de teta en k por de teta, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar términos en i, j, k. Entonces el término de i en esta parte pues prácticamente multiplicado por 0 nos va a dar 0. Entonces ese ni siquiera lo vamos a colocar, solo vamos a irnos al término jk. Entonces 8 por 2, 16. Como es un signo negativo nos va a quedar menos 16, ¿verdad? Vamos a colocarlo acá, evaluado de 0 a 2pi, nos queda menos 16 coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta. Entonces, ¿por qué queda seno cuadrado de teta? Porque aquí estamos multiplicando seno de teta por seno de teta, nos queda seno cuadrado de teta. Y 8 por 2, 16, nos queda un valor negativo, menos 16. Ahora multiplicamos 2 por 2, 4. Seno de teta, coseno de teta. Coseno de teta, seno de teta, ¿verdad? Solo lo bajamos, los términos, por de teta. Ahora bien, para ordenarlo y dejarlo de una mejor manera, evaluamos de 0 a 2pi, 4 coseno de teta, seno de teta, menos 16 coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta por de teta. Prácticamente solo colocamos este término acá y lo ordenamos. Ahora, simplemente basta con evaluar la integral, ¿verdad? Evaluarla de 0 a 2pi. Recuerden de que la integral evaluada a 0 pues prácticamente nos va a dar 0 al multiplicarlo. Entonces evaluamos a 2pi y esto lo podemos hacer en una calculadora de integrales o también en algunas páginas de internet que se puede desarrollar. Entonces nosotros vamos a colocar simplemente la respuesta. Entonces, o por lo tanto quiere decir de que acá nosotros con la integral de superficie rotacional producto punto f de s por ds nos va a quedar pues prácticamente igual a 4pi. Al evaluar prácticamente el integral de 0 a 2pi nos queda que el resultado va a ser menos 4pi. Esto es utilizando pues, prácticamente el teorema de Stokes. Y aquí culminaríamos con nuestro segundo ejercicio.